Bueno, muy buenas tardes. Muy contento de tenerlos nuevamente en estas actividades de educación médica continua, que ha sido un compromiso de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Siempre tratamos de mantenernos al día con los temas más vigentes, con los temas que sean más importantes desde el punto de vista incluso epidemiológico, y puede ayudar al ejercicio diario de nuestros pediatras agremiados y aquellos que también, no siendo agremiados, pues muestren interés en acompañarnos. Hoy vamos a mantener las mismas reglas que hemos tenido hasta ahora. Tratemos de mantener el respeto a nuestros conferencistas, teniendo nuestros audios y videos apagados para tener una mejor conexión y también para no interferir en su desempeño. Si se desconecta, vamos a entrar con la misma identificación, la misma clave, el mismo link. Saber que el chat está abierto para preguntas, para saludos, para comentarios, no ir con las ponencias. Hoy vamos a hablar de un tema muy actualizado, de gran interés para la pediatría mundial. Ya todos hemos oído hablar de la hepatitis aguda severa infantil. Hoy vamos a tener dos invitados muy reconocidos, de lo mejor de la infectología pediátrica venezolana y muy queridos por nuestra institución, por nuestra sociedad científica, que son la doctora María Alejandra Rosas y el doctor Frank Valeri. Nos van a hablar de hepatitis aguda severa infantil en forma de conversatorio. Agradeceríamos muchísimo las preguntas, las dudas, y todo aquello que consideren que sea importante desarrollar a través del chat. La doctora María Alejandra Rosas es egresada de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, de Foro, es pediatra poricultor de la Universidad de Carabobo, en el núcleo Aragua, infectólogo pediatra egresada del Hospital de Niños JM de Los Ríos, y es infectólogo pediatra del Hospital de Niños Jorge Lizarraga de Valencia y profesora del posgrado de la Universidad de Carabobo, coordinadora de la consulta pediátrica de VIH-Sida, y es miembro de la Comisión Nacional de Inmunización de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, siendo actualmente miembro activo del Comité Científico. Gran colaboradora de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, súper reconocida por sus conferencias y sus participaciones, y también es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. El doctor Frank Valeri es también muy conocido en nuestra institución. De hecho, es uno de los veteranos de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, es egresado de la Escuela Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, pediatra también egresado del Hospital Pediátrico Elías Toro de Caracas, es zoólogo pediatra egresado del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Es docente a distancia del posgrado de infectología del Hospital de Niños JM de Los Ríos y del posgrado de pediatría del Hospital Pediátrico Elías Toro. Fue secretario de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el año 2002 a 2005 y fue expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología en el periodo 2011 y 2012. Vicepresidente del Comité Editorial del Boletín Venezolano de Infectología y actualmente se encuentra lejos en Guadalajara, en México, ayudando también a nuestros colegas mexicanos. Bienvenidos a ambos. Y nuevamente les recuerdo que tratemos de obtener la mayor información de estos expertos y podemos hacerlo a través del chat. Yo quisiera comenzar con ambos haciéndole la pregunta que nos hacemos todos los pediatras. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta hepatitis que tiene al mundo en este mundo pediátrico, en este momento tan alarmante? Vamos primero. Esa es una ventaja de nosotros, ¿verdad? Siempre decimos las damas primero. Buenas tardes, primero un gusto estar con todos ustedes acompañándonos, ver nuevamente a Chiquita, a Fran, mi jefecito, de verdad que estos son momentos bien agradables para nosotros. Y bueno, hablar de hepatitis aguda severa, primero siempre, Fran y yo siempre insistimos, y bueno, y todos los que estamos, primero que es una hepatitis, recordemos que la hepatitis simplemente es una inflamación de hígado, y en este caso en particular se clasifica o se llama hepatitis aguda severa a todas aquellas
inflamaciones agudas, o sea, de curso rápido. Característicamente en esta enfermedad se sabe que esa inflamación ocurre muy rápidamente, en 2-3 semanas ya tenemos elevaciones importantes desde el inicio de la sintomatología hasta que el niño nos hace las manifestaciones. Es un paso muy rápido, y que algo característico e importante y que da la definición del concepto de esta patología es que debemos descartar las otras causas ya conocidas de hepatitis aguda, que ya sabemos que es la hepatitis A, B, C, D, E. También debemos descartar, por ejemplo, si yo tengo un tóxico implicado, si tengo un medicamento implicado como desencadenante de esa hepatitis, si tengo otras patologías ya conocidas desencadenantes de hepatitis, como por ejemplo citomegalovirus, Epstein-Barr, fiebre amarilla, etc. O sea, si yo tengo ya una causa etiológica que me explique esa afección aguda y severa del hígado, ya no entraría. Entonces, lo primero es eso. ¿Cómo yo sospechar esta enfermedad? Pues a todo paciente menor de 16 años que presente una inflamación aguda y severa, y cuando hablamos de severa, es que ese paciente va a tener unas transaminasas por encima de 500, generalmente acompañada de síntomas, y el síntoma cardinal para el momento es más del 70-80% de los niños ha presentado ictericia, coloración amarilla, de piel, de mucosas, con orinas oscuras. Casi menos del 15-20% han presentado fiebre. Entonces el síntoma cardinal es la ictericia, con un prodromo de más o menos máximo 2 semanas de manifestaciones bien inespecíficas desde el punto de vista gastrointestinal. ¿Cuándo lo sospecho? Un niño con este cuento, que venga con manifestaciones gastrointestinales, diarrea, vómito, malestar, náusea, y que bruscamente se nos ponga amarilla, y ese dato es importante porque toda la literatura lo refiere como tal. Bruscamente se nos ponga amarillo, hagan estas manifestaciones de las que hemos hablado, y las transaminasas en el transcurso máximo de 72 horas tenemos por encima de 500. Entonces, en ese paciente debemos sospechar que podríamos estar ante la presencia de una hepatitis aguda severa como un sospechoso. De ahí en adelante, pues, Jefecito me va a ayudar. ¿Qué vamos a hacer para decir si sí lo completo o no lo completo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la gentil invitación de parte de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Un placer estar con ustedes. Un placer también verla nuevamente, doctora Castro. Y por supuesto a María Alejandra, que no nos vemos más a menudo, pero a pesar de la distancia. Hay algunas cosas interesantes con relación a lo que planteas que me gustaría resaltar por varias razones. En principio, cuando aparece una enfermedad nueva, novedosa, reemergente, con tendencia al brote epidémico, a la epidemia o a la pandemia, una de las cosas que se hace desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, es tratar de circunscribir la enfermedad lo mejor posible. Y eso se hace con base a lo que la mayoría de organizaciones internacionales llaman definición de caso. Es decir, lo primero que se hace es tratar de definir cuál es el caso para poder identificar lo más rápidamente posible cualquiera de estas personas que pudieran estar presentando la enfermedad y, digamos, poner en marcha el cerco epidemiológico necesario para tratar de hacer el control y evitar que un brote epidémico se convierta en una epidemia y termine convirtiéndose en una pandemia. Eso por una parte. Por otra parte, en este caso en particular, por lo menos en los últimos, las últimas epidemias que han sido descritas o los últimos intentos de brote epidémico que han sido descritos, este tiene la particularidad de que casi que es una definición por descarte. O sea, aquí no te están diciendo lo que tiene que tener el paciente, sino casi que lo que no tiene que tener. Es decir, efectivamente es una hepatitis, por eso es su nombre, una inflamación del hígado, pero de entrada te están diciendo una hepatitis que no es ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, que son los virus hepatotrópicos por naturaleza, que más frecuentes se ven quizás en el niño en particular, y en Venezuela, por mucha más razón, la hepatitis A, mucho más frecuente que cualquiera de las demás. Pero de entrada te están diciendo, aquí hay un paciente que tiene una inflamación que no es producida por ninguno de estos virus hepatotrópicos, y como bien decía María Alejandra, tampoco producida por otras posibles teorías como la tóxica, o incluso relacionadas, difíciles de relacionar desde el punto de vista epidemiológico,
porque se han presentado casos de pacientes en varios países y en varios continentes del mundo donde no parece haber una relación, por lo menos no definida mediante viajeros o exposición no solo a tóxicos, sino a otras posibles circunstancias, digamos, de transmisibilidad o de transmisión comunes. Entonces, tiene esa particularidad, pues, una definición de caso que es casi por descarte y no por definición como tal. Y lo otro que me parece sumamente preocupante, lo comentaba el día pasado en un programa con Alexis García del Instituto de Inmunología, es que en Venezuela y en muchos países latinoamericanos no se puede cumplir formalmente con la definición de caso, porque nosotros a duras penas llegamos a descartar hepatitis A, B y C, probablemente. Del descarte hepatitis D y hepatitis E, y se lo preguntaba expresamente a Alexis, porque Alexis está en el Instituto de Inmunología, uno de los sitios quizás más capacitados en Venezuela, más allá del Instituto Nacional de Higiene, para hacer diagnóstico de este tipo de hepatitis, pudiera ser justamente el Instituto de Inmunología. Y Alexis me decía, no, en este momento llegamos a hepatitis A, B y C. Ya D y E va un poco más allá, ya tendrán que de alguna manera ponerse en marcha todo lo necesario para poder hacer el diagnóstico, pero ahorita es muy complejo hacerlo. Y vuelvo y repito, no es nada más en Venezuela. También tuve la oportunidad de conversar con un infectólogo pediatra mexicano y me comentaba lo mismo. Nosotros llegamos a hepatitis C y tenemos que enviar las muestras para descarte hepatitis D y E a un instituto especializado de epidemiología, que hay uno solo a nivel nacional. Y eso además tiene el agravante de que los resultados los vas a obtener 2 a 3 semanas después. Y esta es una enfermedad que no te da chance de esperar 2 o 3 semanas. Pero si bien es cierto, eso es preocupante, también por otra parte, y ya lo dijo María Alejandra, tenemos la ventaja de que la mayoría de las hepatitis en niños son anictéricas. Y la hepatitis A con mucha más razón. De hecho, son pacientes oligosintomáticos y a veces asintomáticos que pasan desapercibidos como un síndrome diarreico común y corriente y terminaron teniendo una hepatitis que nunca se manifestó porque no se presentó la ictericia o la elevación de las transaminasas no fue tan importante y pasó desapercibida. Y en este caso, por definición de caso, casi el 80% de los pacientes tienen ictericia. Entonces, más allá de que podamos hacer diagnóstico serológico, hepatitis A, B, C, D, E, y de causas tóxicas, autoinmunes, etcétera. Aquí, si a nosotros se nos presenta un niño, porque además también, por definición de casos, para los europeos menores de 16 años, para los americanos menores de 10, pero la mayoría de los casos se han visto en menores de 5 años. Entonces, la ictericia, digamos, aparece más frecuentemente a medida que la edad avanza. O sea, es mucho más frecuente en el adulto que en el adolescente, que en el escolar, que en el lactante. Entonces, nosotros tenemos un niño menor de 5 años que se está presentando con hepatitis e ictericia. Bueno, pues ese paciente tiene que ser considerado muy particularmente, más allá de que podamos no hacer el descarte serológico de la enfermedad y descartar otras causas adicionales como tóxicas, autoinmunes, etcétera, etcétera. Sí, ciertamente. Y algo importante que acotar, Fran, ciertamente muchas cosas, muchas armas, porque aun cuando en privado, nosotros sabemos que en nuestros hospitales, en el 99% de los casos, ni siquiera se descarta, ¿no? A, B y C, y yo pienso que también tenemos una posibilidad de descartar D, porque recuérdate que para hepatitis D, para la delta, necesitas tener infección por B. Entonces, si tú tienes un B negativo, si tienes negativo para hepatitis B, ya también estás descartando D. Entonces, tenemos más, vamos a decir, pues, si tuviese la posibilidad de descartar esas 4. Y E, aun cuando nosotros decimos que no es tan frecuente, recuerda que nosotros tenemos un foquito de hepatitis E, creo que es en La Guajira, ¿cierto? Donde está ese foco, en la población indígena, ¿no? Entonces, sería el diagnóstico que a nosotros nos costaría más hacer, tener la certeza de hacerlos. Pero como tú dices, aquí es la sospecha clínica, ese paciente histérico. Yo creo que el resumen es ese paciente que resulta con ictericia, solamente el hecho de una ictericia y unas transaminasas por encima de 500 nos obliga a plantearnos el diagnóstico. No significa que es una hepatitis aguda severa. Pero más allá de que no podamos cumplir con la definición de casos, estoy totalmente de acuerdo. Y nos obliga a plantearnos el diagnóstico para poder entonces hacer un seguimiento lo más estrecho
Pues porque recordemos que lo importante, por decirlo de alguna manera, lo llamativo, lo que prendió todas las alertas con esta patología es la severidad, la rápida progresión, la probabilidad de que ese paciente rápidamente, y cuando digo rápidamente, es que en el transcurso de máximo 15 días esté en insuficiencia hepática y amerite un trasplante hepático. Es por eso que el alerta de plantearnos esa posibilidad para, pues, no tardar en un diagnóstico que lamentablemente en nuestro país ya por sí no da buenas luces, porque si en nuestro país hablar de trasplante hepático en pacientes canalizados, electivos, etcétera, es un drama, imaginemos lo que significa hacer un trasplante hepático de emergencia, ¿no? Pero lo importante es plantearnos un diagnóstico. Exacto. Así es. Y existe una hoja de ruta a seguir, por ejemplo, ante un caso sospechoso para un pediatra. Más que todo, o sea, porque ustedes fueron muy claros cómo diagnosticar y más o menos qué hacer al paciente, pero es una enfermedad que debería ser de denuncia obligatoria. ¿Existe alguna formalidad al respecto? Yo creo que aquí, es decir, yo lo voy a ver de dos formas distintas o viendo dos aristas distintas. En principio, desde la población general, o sea, en el caso nuestro como pediatras, desde los padres y representantes. Este es un momento en el cual específicamente cualquier episodio diarreico o a cualquier episodio diarreico hay que darle un poco más de importancia de la que normalmente pudiera dársele. Sin más allá de tomar todas las medidas generales para tratar de mantener al niño lo mejor hidratado posible, de hacer el tratamiento sintomático con medidas generales, a cualquier episodio diarreico que puede ser la manifestación inicial de un proceso como este, porque así está escrito, hay que prestarle atención particular y ver, estar pendiente cuando el niño evacúe cuál es el color de sus heces, si las heces se han hecho hipocólicas, alcohólicas, orines, si las orinas más bien se han tornado colúricas u oscuras, para estar muy pendiente de lo que pudiera ser el avance de un síndrome diarreico agudo común y corriente al paso siguiente de una hepatitis que, ojo, tampoco significa que ese paciente va forzosamente a terminar en hepatitis aguda severa de origen desconocido en niños. Pero, digamos, habría que estar muy pendientes y eso quizás sería la primera alerta o el primer llamado de atención que yo le haría a los padres y representantes. Y posteriormente, como lo decía al comienzo, si el niño, más allá de su fase inicial, prodrómica o con signos o síntomas gastrointestinales, comienza a presentar ictericia, también ese es un paciente que ya no es que tiene que ser manejado, digamos, con cuidado por su padre representante, sino que ya tiene que acudir a una consulta pediátrica para que el médico que lo esté observando y evaluando, primero determine cuáles son los exámenes a realizar. Porque hasta este momento, por definición de caso, decimos que tenga las transaminasas de más. Ok, pero ese es un paciente que probablemente hay que hacerle no solo transaminasa, hay que hacer bilirrubina total y fraccionada, hay que hacer pruebas de funcionalismo hepático, hay que pedir niveles de glicemia, gamma-glutamitransferasa, dependiendo de las alteraciones que uno pueda ver, si incluso si hay alteraciones de conciencia, los niveles de amonio, o sea, hay una serie de pasos y de exámenes paraclínicos adicionales que van más allá de lo que uno pudiera solicitar para un síndrome diarreico agudo, o incluso una hepatitis aguda que en buena parte de los pacientes se maneja en ambulatorio y en casa con tratamiento sintomático. Entonces, ante un síndrome diarreico, estar mucho más pendientes, padres y representantes, y si además aparecen signos o síntomas que pueden suponer o sugerir la posibilidad de una hepatitis, no esperar la evolución del cuadro, sino rápidamente consultar, someter a su hijo a los exámenes paraclínicos necesarios, guiados por el médico rápidamente, para poder estar sobre la marcha viendo qué eventualmente sucede, evaluando con pruebas de funcionalismo hepático desde el comienzo, que vuelvo y repito, no son tan comunes en el manejo de un paciente con una hepatitis aguda, que muchas veces lo maneja en su casa o llega y se hospitaliza porque tiene vómitos incoercibles, o porque tiene mucho decaimiento del estado general, el domicilio lejano. Y a veces esas son las causas para hospitalizarlo, ¿no? En estos casos la recomendación es que consulten y muchas veces que sean hospitalizados para poder hacer rápidamente o lo más rápidamente posible el despistaje necesario de esta patología, porque como dijo María Alejandra, si esto evoluciona a una hepatitis aguda severa en niños y la evolución va hacia una insuficiencia hepática y un trasplante, el manejo en Venezuela va a ser sumamente complicado y complejo de todo punto de vista.
Sí, y fíjate que yo trabajando ahorita en un hospital público, debo decir que para el día de hoy yo no he recibido lineamientos del ministerio acerca de qué hacer ante la sospecha, ¿no? Entonces uno como que va armando sus lineamientos. Y más o menos lo que dijo Fran, tal vez una cosa que vamos a modificar nosotros sin caer en pánico, pero probablemente vamos a estar más atentos a esos pacientes que tengan sintomatología gastrointestinal. No estoy diciendo que a todos les vamos a hacer exámenes, pero probablemente a ese niño que pase del quinto, sexto día, que no termine de mejorar, pues probablemente ese pacientito va a necesitar una supervisión más estrecha por parte del médico. Y una vez a ese niño en el cual presente, fíjense que Frank y yo hemos sido muy claros en que más o menos el 80% tiene ictericia, pero imaginemos a ese niño, ese tal vez va a ser el más fácil de diagnosticar o de sospecharlo, ¿no? Imaginémonos a ese 20% que no tiene ictericia, porque está descrito. Están descritos que hay más o menos un 20-25% que no han presentado ictericia, pero sí vamos a tener alteraciones funcionales hepáticas. Entonces, ese niño que tiene manifestaciones gastrointestinales que se nos salen de la media y que o nos da se pone ictérico, o que aun cuando no está ictérico, pero tiene trastornos del sensorio, decaído, a lo mejor vómitos persistentes, a ese paciente de entrada, una cosa que de repente no hacemos de rutina es pedir transaminasa, proteína, glicemias, para ir teniendo como una primera base de ver cómo está ese funcionalismo hepático. Y está descrito porque también otra cosa de la que adolecemos es que tampoco conocemos bien cómo se han presentado todos los casos. Conocemos más o menos, tal vez un poquitico más de lo que ha ocurrido en Europa, más que de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero en términos generales lo que podemos decir es que, o lo que hemos podido leer, es que la elevación de las transaminasas es muy rápida, que en 48, 72 horas las transaminasas se montan por encima de 500, que el promedio de las transaminasas no son menores de 2500. O sea, que estamos diciendo que yo digo que si tengo un pacientico que si ya a la semana las transaminasas no me aumentan de 500, quédate tranquila. O sea, ese no va a ser una hepatitis aguda severa. O se te monta en 700, pero el chamo está chévere, no tiene alteraciones de PT y PTT, comiendo bien. Por supuesto que vas a hacer los estudios, vas a descartar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, vas a hacerle citomegalovirus, Epstein-Barr, qué sé yo, leptospira, lo que se te ocurra desde el punto de vista epidemiológico, pero probablemente no va a ser una hepatitis tipo de esta severa. Pero, ¿qué haría yo en este momento? Pues en todo paciente que cumpla con los criterios, menor de 16 años, clínica sospechosa de hepatitis aguda, cuyas transaminasas rápidamente estén por encima de 500, deberíamos notificarlo a epidemiología, ¿verdad? De hecho, OMS establece esos pacientes como un paciente pendiente, o sea, paciente que tiene algunos criterios, pero todavía no hemos descartado todo lo demás. Entonces lo reportamos como un paciente pendiente mientras hacemos todas las búsquedas y conociendo qué dice la OMS. OMS dice que a todo paciente en quien tengamos sospecha o lo tengamos así como pendiente, pues que tengamos 5 cc de sangre completa con hepta, 5 cc de suero, muestra de heces, orina y exudado faríngeo con un cepillo de Dacron o de nylon, y que eso se guarde preferiblemente en nevera a menos 20 grados centígrados para el posterior estudio si no se logra hacer en el país, ¿verdad? Pienso que es lo que deberíamos hacer. Vamos a tener la nevera llena. Bueno, vamos, tampoco, Fran, uno no ve todos los días pacientes que tengan 700 de transaminasa, pero lo que sí es notificar epidemiología, y epidemiología o el Estado tendrá que establecer cuáles son las pautas que hasta ahora, como digo, en mi hospital no me han llegado, pero lo otro importante es que este es un paciente de manejo multidisciplinario, porque no quiere decir que todos los pacientes de 700 de transaminasa o de 1000 va a ser una hepatitis aguda severa. Entonces, en el momento que tengamos este paciente, entra en juego el gastroenterólogo junto con el pediatra o el infectólogo si tienes la posibilidad. Lo ideal es que hiciéramos en primera instancia, y cuando hago primera instancia, lo ideal es que en 72 horas uno tenga como que descartadas todas esas patologías básicas
También recordemos que aun cuando en pediatría no es frecuente, pero otra de las cosas que debemos descartar son las hepatitis autoinmunes, los tóxicos, interrogatorio sobre medicamentos que hayan consumido, pero... no solo medicamentos, bebedizos. A ver, es lo otro, un interrogatorio muy común y muy probablemente, y esta sí es una opinión de María Alejandra Rosa, en esta primera etapa, sobre todo en hospitales públicos o con pacientes públicos, esos pacientes en el que tú sospeches deberían estar hospitalizados al menos 72 horas, pues para saber qué vamos a hacer y cómo va a evolucionar, porque si el paciente me llegó con 700 de bilirrubina, de transaminasa, perdón, pero en las 72 horas no hay progresión, no hay alteraciones de PT y PTT importantes, no hay gamma-glutamina alterada. Tú, por ejemplo, podrás decir, bueno, me baja la ansiedad y ya sé que probablemente no va a funcionar en forma aguda severa. Fíjate, a mí las transaminasas en 500, lejos de que es lo que ha utilizado la OMS la media para que utiliza la definición OMS. de casos, a mí me parece baja, muy baja, para Venezuela. Muy baja. Nosotros en Venezuela por casi siempre más de 1000. Pero bueno, eso es lo que está definido y es lo que vamos a usar. Yo aquí ya haría un llamado más hacia los pediatras que van a ver estos niños, en el sentido de que si las transaminasas se elevan muy rápidamente o por el contrario descienden muy rápidamente, hay que estar muy pendientes porque estamos entrando a una hepatitis severa aguda o entrando a una insuficiencia hepática, cualquiera de los dos aspectos, y es quizás el llamado que yo haría para que estuvieran, obviamente por eso paciente estoy de acuerdo contigo que en estos casos en particulares probablemente va a haber que hospitalizarlo porque es la manera de seguirlos más de cerca y tratar de hacer lo más rápidamente posible los estudios necesarios para tratar de hacer el Fíjate que por eso insistí en varias oportunidades el aumento rápido, o sea, 72 horas. Si en 72 horas el paciente no se ha deteriorado, muy probablemente, al menos por lo que nosotros hemos leído, que como digo, nos falta mucha información, hay mucha información que no está escrita, o sea, nosotros no sabemos, tal vez hemos leído algunos de los casos que hayan evolucionado en insuficiencia hepática, pero no en la mayoría de los casos. Por ejemplo, me permito, y como digo, más conocemos de los datos de Europa que americanos. Los americanos han manejado esto con demasiado sigilo, creo yo. Demasiado. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando OMS está haciendo reportes semanales, porque también eso es otra cosa, ¿no? No es que es fácil conseguir la data día a día, como ocurre con COVID, como ocurre con la viruela del mono, no. O sea, es difícil conseguir data. Entonces, semanalmente es que OMS establece datos. Para el viernes pasado estábamos montándonos más o menos en 700 casos, 650 más o menos 90 que estaban en estudio. Pero cuando hablamos de trasplante global, OMS te dice 6%. Pero cuando tú lees el CDC de Europa, CDC de Europa te está hablando del 12% de trasplante hepático. Pero ¿sabes por qué creo yo? Porque, y es la única cosa que he leído formalmente, bueno, no lo único, pero digamos lo que más fácilmente he conseguido en los casos americanos, es que los americanos han incrementado retrospectivamente el número de casos. Es decir, ellos, a diferencia de los europeos que están teniendo casos nuevos, los americanos comenzaron a detectar sus casos e hicieron una revisión retrospectiva y se consiguieron con muchos casos retrospectivos que ya no habían evolucionado en insuficiencia hepática y que no habían hecho. Pero igualito, pero no fueron una insuficiencia hepática. Claro, por eso, pero van incrementando los casos, pero con base a unos casos que no se complicaron. Entonces, por supuesto, la comparación entre lo que pasó en Estados Unidos, escrito de esa manera, cuando han incrementado los casos o han incrementado el acumulado de casos retrospectivamente, obviamente debe haber alguna diferencia significativa con lo que pasa en Europa, donde la mayoría de los casos son los que vienen detectando y algunos otros también retrospectivos. Sí, pero fíjate, Fran, me encanta porque fíjese que es como si yo y Fran hablando y la gente ahí viendo, ¿no? Pero fíjate que cuando tú ves esos datos de CDC Europa y de OMS global, 58% de los casos, o sea, el 60% está en Europa. Sí. Para el viernes pasado, permítame que lo tengo aquí el datico, para el viernes pasado eran 374 casos en Europa, ¿ok? Que eran 22 países involucrados. Más, eso te iba a decir yo, el 60-70% eran en Reino Unido y el 37% eran en América y de eso más del 80% eran en Estados Unidos.
Sí. Pero cuando tú ves, estás hablando 374 en Europa, 222 en América, de los cuales 190 es Estados Unidos. Entonces, cuando tú te pones a ver, mira, así fuese retrospectivo, hubiesen fallecido si no se diagnosticaron. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, algo está pasando, definitivamente. Estoy de acuerdo con que Estados Unidos tiene tantos casos, casi tantos como acercándose a Reino Unido, pero es por eso, porque empezó a ver para atrás. Pero cuando Fíjate entonces vemos... perdón que te interrumpa, en Estados Unidos, una de las publicaciones del CDC daba el número total de casos y el número de estados, más de 36 estados había la semana pasada. Sí. Pero no te identifica el número de casos por estado por privacidad. Entonces hay un manejo ahí medio, no sé. Sí, en términos generales, lo que tú dijiste, o sea, la gran mayoría es Reino Unido, perdón, Europa, que es lo que más sabemos. Menores de 5 años, sospechenlo mucho en niños pequeñitos, menores de 5 años, podemos decir que el 80% es echamos menores de 5 años. Fíjense que en Europa el 70% amerita hospitalización. Ajá, no sabemos por qué lo hospitalizaron, porque no es... Probablemente para estudiar. Hay muchas cosas que no sabemos, pero el 14% fue UCI y el 12% fue a terapia. Entonces, ¿qué es lo que fue a terapia? No, perdón, sí, fue a terapia y a trasplante. 14% fue UCI y 12% a trasplante. Pero en Estados Unidos ese porcentaje es diferente. Fíjense que estamos hablando solamente de un 6-7% de trasplante hepático. Pero a pesar de eso, o sea, suena como que 10-12% de los pacientes a terapia intensiva suena como alto, pero ojo, estamos hablando de hepatitis aguda severa. O sea, no estamos hablando de cualquier hepatitis, más allá de que el otro 80%, 90% de los casos se autolimitó, se curó y además sin secuelas, que es otra cosa importante mencionar. Uno pudiera suponer que 10 o 12% es mucho, pero es que esto no es una hepatitis común y corriente. Es una hepatitis que de entrada está definida como aguda y severa. Claro, sí, por eso lo que creo que tenemos, sin alarmar, sin crear unas alarmas, pero sí definitivamente estar consciente de que algo está pasando, que también lo acabamos de discutir Fran y yo antes de entrar al Zoom, las hipótesis siguen siendo hipótesis. Hasta ahora absolutamente nada se ha confirmado y ninguna balanza. No solo que siguen siendo hipótesis, que cada vez son más. Son más. Por eso, no sé si no siguen habiendo esas puras hipótesis, ninguna balanza va más hacia otra. Tanto es así que todavía no existe un protocolo único de estudio. Por eso la OMS dice, guarden por favor suero, guarden por favor sangre, guarden todo, para en algún momento pues veremos a ver qué vamos a estudiar, porque, por ejemplo, entre las hipótesis, ¿será que esto es vamos a decirlo así, como una manifestación de un COVID prolongado? O sea, después de un COVID que ya está súper demostrado que hay un desbalance inmunológico, esta es una de esas manifestaciones en pediatría de un COVID prolongado. Ajá, dime qué debo estudiar, qué debo pedirle a ese muchachito para llegar a esa conclusión, porque también otra de las cosas que también hemos discutido muchas veces, que en el saco de COVID prolongado se pueden estar metiendo muchas cosas que realmente no sean COVID prolongado, y que después de pasar la pandemia, donde de diciembre o de noviembre a febrero, yo creo que el 80% del mundo se infectó por Omicron, pues también es esperado que el 80% de los niños vayan a tener serología positiva para COVID. Entonces, todo sigue siendo hipótesis. Lo que tenemos es, lo que quiero transmitir, uno, debemos estar atentos porque ciertamente está ocurriendo. Dos, a quienes debemos estar atentos, a aquellos pacientes, a aquellos niños que tengan síntomas gastrointestinales y que presenten clínica de ictericia, de coluria o neurológica, ¿ok? Pidan siempre sus transaminasas, que probablemente a ese niño pues hacer sus transaminasas basales y a las 48-72 horas volver a repetir,
que todo niño que tenga más de 500 de transaminasas, que estoy de acuerdo con Frank, que aquí es bastante frecuente o relativamente frecuente recordarnos que no todas las transaminasas elevadas o no todas las hepatitis son de origen infeccioso viral. También tenemos hepatitis de origen bacteriano dentro del concepto de una sepsis, en el concepto de un cuadro bacterémico de sepsis, el niño puede estar ictérico con insuficiencia hepática. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales importantes, pero todo ese niño debería estar hospitalizado. A mi criterio personal en nuestros hospitales, donde sabemos lo difícil que es el traslado de los pacientes y el seguimiento, debería estar hospitalizado al menos durante 48 horas, 72 horas, perdón, para garantizar, vigilar esa evolución, porque lo que hasta ahora sabemos es que la evolución es, el que va a evolucionar mal, zoom, es de un golpe. Entonces, bueno, no sé si Fran, algo que se me haya pasado por ahí. Es una pregunta muy interesante, basándose en esto que están diciendo, del doctor Manuel Figuera, nos pregunta si todavía no sabemos cuál es su etiología exacta, cómo se pudiera orientar en aspectos educativos y preventivos, que es muy importante también, sobre todo cuando estamos hablando de salud pública y pandemias o epidemias o brotes. Y una pregunta que habíamos conversado, y dentro de la pregunta del doctor Figuera, hay un aspecto de lo que habíamos conversado previamente. Quizás insistir en vacunar contra hepatitis A, B, porque hemos visto ese repunte de gente con la voluntad de vacunar contra una vacuna que ya muchos habíamos olvidado, ¿no? Muchos papás, básicamente por los costos. Así es. Y también aspectos relacionados con higiene de alimentos, higiene de manos. ¿Hay algunas recomendaciones que hagan respecto a estos puntos? Sí, voy a responderla de dos maneras también. Una, específicamente lo que pregunta Manuel, que tiene que ver con el manejo general, digamos, de la situación en este momento del brote epidémico, si podemos llamarlo de esa manera. Y sería tratar de mantener las medidas de control que eventualmente pudieran estar asociados a los posibles agentes etiológicos. Y después me voy a ir un poquito más a profundizar en estos aspectos, complementando un poco lo que decía María Alejandra. Es decir, la mayoría de los agentes que pueden estar condicionando, que pudieran condicionar, o que de alguna manera han sido mencionados o relacionados a esto, se van a transmitir por las vías tradicionales de transmisión de las enfermedades infecciosas, o por vía aérea, como el caso del COVID-19 o del SARS-CoV-2, o por vía de gotitas de saliva, como también sucede con el SARS-CoV-2, pero que también pudiera suceder, por ejemplo, con el adenovirus, que es uno de los agentes etiológicos, entre comillas, mencionados como posibles agentes etiológicos involucrados. El lavado de manos, por supuesto, y el control de alimentos, el lavar los alimentos adecuadamente, el cocerlos de manera adecuada, el consumir alimentos lo más sanos posible, evitar el consumo de alimentos en la calle o en sitios donde no haya buenas medidas sanitarias implementadas, también va a controlar una enfermedad que estamos viendo que se manifiesta inicialmente con trastornos gastrointestinales por una parte, y que sabemos que tanto unos como otros pueden ser también digamos, adquiridos por vía gastrointestinal. Y por supuesto en este momento, y a mí siempre me ha llamado la atención, y es una de las cosas que he mencionado, el hecho de que la mayoría de los casos aparecieron en Europa y además mayoritariamente, no solamente, es decir, fueron más rápidamente identificados, aparecieron mayor cantidad de casos en los países donde las medidas para la prevención del COVID se relajaron. Es decir, empezamos a dejar de utilizar el tapaboca y circunstancialmente aparecen como esto, como lo de la viruela del mono. Entonces creo que hay que retomar nuevamente, sobre todo en países donde de alguna manera se ha mencionado la posibilidad de relajar medidas, hay que más bien retomar las medidas que ya las venimos haciendo. Tenemos 2 años y medio en esto. Es simplemente retomar el lavado de manos, el uso del tapaboca, las medidas de distanciamiento físico, y aquí además hacer énfasis en particular en el trato sanitario de los alimentos. Eso creo que serían las medidas básicas generales para tomar en consideración, y esas van a ser efectivas en Venezuela y en cualquier parte del mundo siempre que se tomen adecuadamente. Y si fueran respaldadas por las organizaciones gubernamentales que tienen a su cargo este tipo de aspectos, pues con más razón. Me refiero a esto, que tratar de hacer algo que sea distinto al 7x7 o al 14x14, que es un poquito complicado entender cómo es que el virus está 7 días y después se va y vuelve a los 7 días o 14, etc. Y desde el punto de vista de
de diagnóstico médico, tomando en consideración todos estos posibles agentes etiológicos implicados, ahí se nos enreda un poco el papagayo, porque es bien cierto lo que dice María Alejandra, que la OMS nos dice, bueno, guarden las muestras, porque a lo mejor hay que estudiarlas después para saber si estos pacientes efectivamente presentaron el cuadro por el probable agente etiológico involucrado que ya fue identificado. Pero más allá de eso, nos tocaría, si queremos hacer las cosas bien, nos tocaría no solamente descartar hepatitis A, B, C, D y E y las posibles causas tóxicas, sino los otros probables agentes etiológicos virales, productores de hepatitis secundaria, como el virus de Epstein-Barr, como el virus del dengue, como el virus incluso citomegalovirus. El citomegalovirus. Y en este caso en particular, donde un buen porcentaje de los casos, al menos en Europa, y algunos en los primeros casos descritos en Estados Unidos, estuvieron asociados posiblemente al adenovirus, también deberíamos estar tratando de identificar adenovirus, más allá de que al final se termine de cantar por el hecho de que el adenovirus no estaba realmente involucrado, sino que fue más bien producto de la situación característica de la forma como se presenta de manera endémica en estos periodos del año, etcétera, etcétera. Entonces, además, deberíamos estar haciendo en este momento en Venezuela, o sea, yo tengo un sobrino en este momento probablemente con COVID en Venezuela, pero no se le va a hacer diagnóstico, se va a manejar ambulatoriamente en su casa, asintomáticamente. En este momento, si queremos hacer las cosas bien, todo paciente con signos o síntomas, sobre todo si son niños y si tienen menos de 5 años o menos de 16, para cumplir con la definición de caso, que presenten signos o síntomas de COVID-19, deberían estar siendo estudiados, porque una de las teorías que más peso está tomando en la actualidad es la posibilidad de que estos pacientes hayan sufrido una infección por el SARS-CoV-2, que ahora, ojo, en este último estudio que comentamos, donde probablemente hay una mutación asociada a la posibilidad de que algunos epítopos en el ser humano sean identificados como células ajenas y generen una respuesta autoinmune, están relacionados posiblemente, o por lo menos eso es lo que dice el estudio, con la exposición a la variante Delta. Delta específicamente. Entonces, tenemos dos problemas aquí. Uno, si no solamente la variante Delta, sino cualquiera de las variantes, sus variantes que están en este momento circulando, deberíamos estar tratando de hacer diagnóstico de COVID-19 en este momento, sobre todo en niños menores de 16 años. Pero si además estuvo probablemente relacionado con la variante Delta, esos niños a lo mejor no se les hizo diagnóstico en su momento, y aun cuando se les hubiera hecho, si ahora lo que queremos es determinar si lo tuvieron, recuerden que el diagnóstico de la enfermedad aguda es, entre comillas, relativamente sencilla, con determinación rápida de antígeno o prueba de PCR en el momento indicado, generalmente los primeros 5 días de enfermedad. Pero el diagnóstico serológico es bien complicado, porque todavía no se termina de definir, primero, cuál es el punto de corte para los anticuerpos, y después cómo se comportan. Se ha dicho y se ¿Hasta cuándo tenemos IgG positiva? A los 4 o a los 6 meses ya incluso los niños deberían estar viendo una primera dosis de refuerzo. Entonces, si tú tuviste una infección por SARS-CoV-2 hace 6 meses y ahora yo te hago determinación para detectar IgM o IgE, porque yo no sería IgM, IgE para COVID, muy probablemente tú estés negativo, y eso no significa que no sufriste la enfermedad y que no tienes la potencialidad inmunológica de hacer esta reacción severa que se manifiesta como una hepatitis aguda severa de origen desconocido. Sí, no está fácil, definitivamente no está fácil. Pero partiendo de lo que nos preguntó Manuel, definitivamente las medidas generales son importantes, nos las vuelvo a mencionar. Tal vez insistir en que debemos hervir el agua, por favor. El agua de Venezuela que sale por nuestra tubería, no todo el mundo puede comprar agua potable. Tenemos que volver a insistir en que hervir es que el agua esté burbujeando al menos por 1 minuto para que esa agua esté apta para tomarla. La higiene de alimentos es sumamente importante. Sabemos que cada vez más el acceso a los alimentos, a las verduras, pues no es siempre la más adecuada. Cada vez tenemos más mercados abiertos que no sabemos de dónde viene esa verdura, con qué se está lavando, con qué se está regando. Entonces hay que insistir y debemos transmitir mucho eso a la comunidad. Creo que tenemos que hacer campañas de higienización de alimentos y de hervir el agua. Y algo muy importante, que importantísimo en este momento, es que se lleven a cabo los reportes epidemiológicos. O sea, qué importante es que nosotros sepamos
sí, nuestras curvas de casos de diarreas en menores de 5 años están aumentando, aumento de los cuadros respiratorios, aumento de las hepatitis. Esas son enfermedades que clásicamente eran de notificación epidemiológica, obligatoria. Entonces, el que nosotros supiésemos en un momento dado que esas curvas estuviesen aumentando, podría despertarnos y ponernos más alerta al hecho. Entonces, es importante exigir nuevamente nuestro reporte epidemiológico semanal obligatorio, como está establecido en la Constitución y en las leyes, porque es la única manera de saber realmente qué está pasando en el país con las diarreas, con los procesos respiratorios, con las hepatitis, con las neumonías, porque estamos viendo casos, un aumento exagerado de los casos respiratorios. Y por favor, si hay padres viéndonos ahorita, por Dios, no manden a los niños a las guarderías y al colegio con clínicas con cualquier signo de sintomatología. Yo no sé, que ya se nos olvidó todo y estos 2 años de encierro nos dijeron no más, pero estoy viendo que las guarderías y en los colegios lo que hay es un montón de niños mocosos con gripe. No podemos, hay COVID, tenemos un repunte de COVID, gracias y afortunadamente son pacientes que están siendo manejados levemente, pero no sabemos hasta qué momento van a ser leves. Me estoy yendo a COVID, pero es que debemos mantener medidas generales y entre esas las medidas de prevención respiratoria, higiene de manos y exigir nuestro reporte epidemiológico. Y efectivamente, como decía la doctora Castro, más allá de que, por definición de caso, vuelvo y repito, no es ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, hay que insistir en las inmunizaciones que tenemos disponibles, tanto para la hepatitis A pesar de que no está incluida en el calendario de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y la hepatitis B, que sí se cumple, pero que sabemos por reporte de tasas de inmunizaciones que en la tercera dosis no supera generalmente el 60%, lo que es una tasa muy baja de cobertura. Baja. Porque, vuelvo y repito, cuando no sea ni hepatitis A, ni B, ni C, ni D, ni E, acuérdense lo que sucede con los casos de coinfección de hepatitis B, donde la evolución de la enfermedad es mucho más severa y grave. Estamos hablando de que una de las teorías puede ser la exposición previa al SARS-CoV-2 para que se manifieste estos pacientes con una hepatitis aguda severa de origen desconocido. Pero pudiera suceder lo mismo en un paciente que tiene alguna background, digamos, inmunológico, que sufre una hepatitis A o de una hepatitis B. Es decir, nosotros lo que queremos es salvar vidas, salvar niños, más allá de detectar que tenemos 200, 300 o 500 casos de hepatitis aguda severa. Es decir, no es que porque no son ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, le damos a importancia, y si son A, no tenemos que seguir protegiendo. Y además, recordar que, como dijiste tú, María Alejandra, al comienzo, no solo la vacuna contra la hepatitis B indirectamente protege también contra la hepatitis D, y además es una vacuna efectiva, comprobada para prevenir la evolución a la forma crónica que puede terminar en un carcinoma hepatocelular, insuficiencia hepática o en un trasplante de hígado, ya en este caso por enfermedad crónica y no aguda, como estamos planteando con esta enfermedad. Ciertamente, pero estar muy claro con los padres, decirles que la vacuna de hepatitis A, la vacuna de hepatitis B, sabemos que se está colocando en el programa, de hepatitis A no, pero yo sí estoy de acuerdo contigo que siempre que evitemos cualquier cosa que inflame hígado, pues va a ser mucho mejor. Entonces, al quitar un posible daño, pero también dejarle muy claro a los padres que estas vacunas no previenen esta condición, pero sí previenen el sumar eventos inflamatorios que pueden hacer que cualquier proceso pueda ser más severo. De acuerdo. Sé que hay un comentario aquí del doctor Luis Echeverría sobre la orientación desde el punto de vista epidemiológico. Dice que es lo que impone el estudio completo de la epidemiología de la enfermedad, cosa que aún no conocemos. Falta una buena caracterización de tiempo a persona, porque también hay una pregunta que realiza Educación Médica Continua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, donde dice que me da la impresión de que solo en países del primer mundo, donde probablemente los niños ni siquiera están vacunados contra hepatitis A, ¿hay ese comportamiento más hacia los países desarrollados o es que nosotros todavía no hacemos el diagnóstico? Yo creo que específicamente la inmunización contra hepatitis A es una de las inmunizaciones que más ha sido menospreciada
por los países del primer mundo, porque ellos creen que porque se transmite por alimentos contaminados, por agua y por malas medidas de higiene, no son capaces de contraerla. Me parece que esa más bien es la apreciación que tienen los países del primer mundo, al menos con relación a la vacuna contra la hepatitis A, tristemente, porque tendrían la forma de tener altas coberturas de inmunización. Sí, pero también lo cierto es que el que no vacunen probablemente no tenga nada que ver con esta hepatitis, porque pues si en algo estamos claros es que no tiene relación con la hepatitis A. Discúlpame, doctora, a la doctora Yanira Rueda hace una pregunta donde dice que hay muchas interrogantes con esta hepatitis. ¿Existen alguna certeza en cuanto al periodo de incubación o de transmisión? Si se reporta enfermedad en familiares, hermanos, compañeros de escuela. Bueno, como le dije, doctora, tenemos muy poca información de todo. Ya de la alarma, no. Sí, realmente, una de las cosas que sabemos es que, corrígeme, Fran, si me equivoco, en Escocia, exceptuando en Escocia, donde hay 2 o 3 casos que hay como que una contigüidad familiares o de la escuela, en el resto de los casos que nosotros conocemos, por ningún lado expresan que hay copatogenicidad ni enfermedades dentro. De hecho, es una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, que no se repiten casos en la misma escuela, en la misma comunidad. Por eso es tan difícil, porque no tenemos claro lo que dice Luis. Lo que dice Luis es, o sea, no tenemos clara la evolución epidemiológica de la enfermedad. Porque, ojo, el hecho de que, o sea, efectivamente, la hepatitis A, que se transmite por vía fecal oral, es mucho más fácil que se transmita en el ambiente familiar, el mismo entorno. Si no se mantienen adecuadas medidas de control, digamos, dentro del propio hogar. Porque se transmite fácilmente si no te lavas las manos, si no haces una buena higiene de los alimentos, si hay un contacto cercano entre los hermanos, que además juegan, se tocan, etcétera, etcétera. Pero en una misma familia puede haber 3 hijos y los 3 pueden haber sufrido infección por SARS-CoV-2 y haber hecho una enfermedad, uno sintomático, otro oligosintomática y uno asintomático, pero los 3 haberse expuesto y los 3 tener por condición a lo mejor inmunológica, genética, familiar, la posibilidad de hacer la misma manifestación, y eso pudiera explicar el hecho de que en algunas familias se hayan presentado casos simultáneos y no necesariamente por la forma de transmisión, sino por la exposición común a algún problema que eventualmente esté relacionado con esta enfermedad que no terminamos todavía de tener claro. Pero además de eso, ese factor no ha ocurrido con frecuencia. Y la otra pregunta que usted hace sobre transmisión y periodo de incubación, imposible responderlo cuando no sabemos realmente. 2 meses después de la notificación de los primeros casos, todavía no existe una, vamos a decir, una hipótesis o una teoría con mayor peso, así que te diga que tengamos un agente etiológico que podamos tener un periodo de incubación. Y que más todo va hacia la parte inmunológica, o sea. Las teorías, en este caso en particular, las teorías no son necesariamente excluyentes. Claro. Puede haber una sumatoria de teorías aquí, mira, que me expuse al SARS-CoV-2 y tengo una predisposición inmunológica, y entonces ahora el adenovirus le responde de una manera distinta, porque además mi timo no estuvo expuesto a lo que normalmente está expuesto durante estos 2 años y medio de pandemia. O sea, hay muchas teorías que pueden ser sumadas. Claro, pero lo cierto es que justamente como no hay una causa, primero, no hay una causa etiológica, microbiológica, porque ahí sí tú dices, bueno, la vida media de este bichito, el periodo de incubación es tanto, o sea, no tenemos respuesta al respecto, porque todo pareciese orientar a que de base es un problema de tipo inmunológico, pareciese, fíjese que todavía hoy 2 meses después estamos diciendo eso, pareciese orientar hacia allí con respuestas inadecuadas, pero por eso no podemos hablar de periodo de incubación ni de periodo de transmisibilidad. ¿De qué te ríes, Fran? Me río porque Luis Echeverría pone su comentario en el mismo tenor de los de Roque Aguad. Dice que el pobre adenovirus lo que pasó fue que lo agarraron en el acto, pero no tiene nada que ver. Que vamos a esperar que después que Roque dice que él es el abogado defensor del adenovirus, yo digo que soy el fiscal. Pero bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá como la investigación criminal. Exactamente. Hay una pregunta también interesante aquí de la doctora Jenny Briceño, con un caso de hepatitis, un paciente con hepatitis que tuvo sus serologías negativas y no ha sido vacunado contra hepatitis A ni B. No tiene, o sea, sus serologías fueron negativas, no hubo tóxicos, no hubo nada que atribuirle esa hepatitis.
¿cuándo iniciaría, cuándo sugieren iniciar la vacunación contra hepatitis A y B en este niño que salió negativo para hepatitis B y tuvo pues un cuadro de hepatitis? Y también considerando una pregunta de educación médica continua a la Sociedad de Pediatría, que si fuera una hepatitis autoinmune recomiendan iniciar esteroides. Bueno, no solo en hepatitis autoinmune, el problema es que no tenemos, vuelvo y repito, clara la etiología. Si fuese una hepatitis autoinmune o cualquiera de estas teorías inmunológicas que pudieran explicar uno de los medicamentos a utilizar y de manera temprana pudieran ser los esteroides, sin lugar a dudas. Con relación a la otra pregunta, bueno, si no se detectó serológicamente la presencia de enfermedad, creo que lo prudente es esperar. Lo ideal, lo que describe en general la literatura, es al menos 3 meses después de una infección aguda, sobre todo si el órgano afectado o sistema es el que está buscando de alguna manera proteger. Sí, pudiera variar eso si hay algún cambio en el cuento, pero hasta ahora. La doctora habla de casos publicados de hepatitis B y refiere que en Colombia 18 casos reportados en abril de 2022 y en Mérida reporta un caso que cumple con esa metodología. Eso daría fuerza a lo que comentaba Fran acerca del diagnóstico retrospectivo. ¿No será que nosotros aquí en Latinoamérica vamos a hacer diagnóstico retrospectivo? A lo mejor nos tocará. Pero, no pero es que sabes que yo pienso que también va a ser bien difícil, porque es que nosotros en Latinoamérica, dime tú, ¿a cuántos pacientes que nosotros tenemos en nuestros hospitales le podemos descartar A, B, C, E, leptospira, citomegalovirus, o sea, le podemos descartar todos esos agentes que sabemos? Prácticamente a nadie. Por eso yo creo que aquí, más allá de que uno académica y científicamente tiene que basarse en la definición de casos, porque es lo que está descrito a nivel internacional, yo creo que aquí más importante es tomar en consideración lo que mencionamos al comienzo con relación a la aparición de síndromes diarreicos agudos, que además evolucionen más allá de lo tradicional, o de la aparición de casos de hepatitis, sobre todo acompañados de ictericia. Habrá que manejarlo de una manera más con enzimoterapia, como decimos nosotros, encima del paciente, pendiente de que no se complique, pues, más allá de la posibilidad de... Sí, hacer el alerta temprano, porque pienso que aquí el kit del asunto es un manejo multidisciplinario con una alta sospecha temprana que permita en esos pacientes que estén evolucionando severamente, ahí y rápidamente deberíamos descartar incluso la parte inmunológica, porque ciertamente lo poco que hemos podido tener acceso, el uso de esteroides pareciera que en Estados Unidos se está haciendo un uso, cuando hay una sospecha, pareciera que se está haciendo un uso de los esteroides y eso podría tener alguna implicación que hayan disminuido la tasa de trasplante hepático. No sabemos porque como eso, nos falta mucha información, pero lo importante de un manejo multidisciplinario, que en esos pacientitos que estén evolucionando rápidamente, se haga un descarte rápido, incluso de las hepatitis autoinmunes, para pues, poder hacer un manejo lo más acertado posible desde el punto de vista terapéutico. Pero fíjate que ahí también va a haber problemas, o sea, manejar multidisciplinariamente a este paciente como debería, porque ojo, este es un paciente que hablando del paciente con hepatitis aguda de origen desconocido, un niño no solo requeriría el concurso de un gastroenterólogo, muy probablemente de un hepatólogo. En Venezuela no hay hepatólogos para tanta gente. Claro. Y ojo, estamos hablando en general, lo que estamos mencionando ahorita aplicaría a Caracas, a Maracay, a Valencia, pero cuando tú te metes, vamos a mencionar, como decía el amigo Unidades Urbinas, cuando vas a Santa María de Ipire, ¿con quién vas a manejar ese paciente? ¿Dónde lo vas a manejar? ¿Para dónde lo vas a mandar? Es complicado, o sea, estamos hablando de un país que está muy golpeado desde el punto de vista sanitario, que tiene deficiencias no solamente desde el punto de vista de la estructura hospitalaria, sino incluso en obviamente la dotación, pero además el recurso humano. No es fácil conseguir ahorita el recurso humano para manejar un problema como este en Venezuela. Sí. Totalmente. Bueno, hemos hecho un muy buen tiempo y también sabemos que nuestros conferencistas tienen otro compromiso ahora, porque estos son tiempos de infectólogos, de sanitaristas, de especialistas en salud pública y son las redes que tienen las agendas súper colmadas. Y por eso tenemos que dar fin. No sin antes darles la oportunidad de pues, que se despidan
con algo que quieran completar acerca de pues, estos tiempos de hepatitis aguda. Entonces son suyos los micrófonos. Necesito usted primero. Yo primero, no, primero, como siempre, agradecer a la Sociedad Venezolana de Pediatría por la invitación y como yo digo, porque es que están necios, empeñados en llevar educación médica continua a todos los huequitos de Venezuela. Agradecerlos, felicitarlos por esa constancia, esa tesudez y simplemente debemos estar atentos. Aprovechemos estas plataformas que de verdad nos tienen que mantener actualizados. Ojalá no tengamos hepatitis severa en nuestro país. Quiere decir que no debamos estar atentos, que no debemos estar pendientes ante la cualquier sospecha, hacer el seguimiento importante de este paciente. Recordemos que nosotros debemos ser medios de formación y educación de nuestros pacientes y de nuestra comunidad, insistir en las medidas generales que definitivamente van a seguir siendo útiles no solamente para el COVID, sino para todos los procesos respiratorios y gastrointestinales que nuestros niños sufren día a día, y más en una población que ya sabemos que viene en desventaja con grados importantes de desnutrición o malnutrición. Estemos atentos, mantengámonos informados y muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, igualmente agradecer la gentil invitación. Un placer haber estado con ustedes hoy, muy especialmente con María Alejandra. Disfruto este tipo de conversatorios. Llamar un poco la atención a lo que ya mencionamos, estar muy pendientes de las medidas que podemos aplicar. Vamos a aplicarlas, no vamos a menospreciarlas por nada del mundo. Estar muy pendientes de aquellos pacientes que presenten signos o síntomas ya descritos para tratar de consultar rápida y tempranamente, de manera de limitar, de ser posible, la posibilidad de complicación o de evolución torpida de la enfermedad. Y recordar que, o resaltar, lo digo María Alejandra también, la actividad incansable que han tenido todas las organizaciones científicas, y muy especialmente las sociedades científicas en Venezuela, desde que se inició la pandemia. Siempre lo han hecho, antes de eso también, pero digamos muy específicamente estos 2 años y medio han sido de una notable difusión en todos los medios digitales habidos y por haber. Y si bien es cierto que, como decía Luis Echazuría por ahí, que Dios proteja a Venezuela y esto no llegue al país, sí creo que nosotros, más allá de todas las limitaciones que tenemos un gran recurso. Es el hecho de que nuestros médicos venezolanos, reconocidos no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, tienen la capacidad de trabajar y hacer diagnósticos a veces con las uñas. No necesitamos hacer diagnósticos serológicos de hepatitis A, B, C, D, de adenovirus, etcétera, etcétera, para manejar eficientemente a los pacientes con los pocos recursos que tenemos, y eso es un gran caudal que podemos tener a la disposición, más allá de que tenemos que seguir peleando para que las cosas se hagan como deben hacerse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Excelente presentación. Baños de felicitaciones en el chat. De verdad que la gente está muy satisfecha. Y también queremos agradecer la presencia de todos los que nos acompañaron hoy y que nos acompañan día a día en la educación médica continua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y recordar que pues eso es una de nuestras funciones, educar, enseñar, traer la verdad, traer el conocimiento, porque somos una sociedad científica, nos mueve la ciencia, nos mueve también la humanidad, y precisamente por eso estamos aquí, siempre activos. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias especialmente a ustedes dos, y sigan con sus excelentes presentaciones en los próximos eventos. Mil gracias. Encantada, un placer. Chao.